From heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Hola amigos de María Visión, bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana que tenemos la oportunidad de hacerlo, un gusto encontrarme con todos ustedes que nos siguen en cualquier lugar de este bellísimo continente americano, a lo largo y ancho de todos estos países que compartimos la lengua de Cervantes en Latinoamérica. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Para mí es una gran alegría poder compartir los básicos de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos también orgullosos de serlo. Este es un programa que intenta de una forma muy sencilla explicar todo aquello que comprende la fe católica. Ahora, explicarlo de una forma accesible. Queremos hacer una apologética como aquella a la que nos exhortaron los obispos latinoamericanos hace algunos años ya, en aquella reunión de Aparecida en Brasil. En el documento conclusivo de aquella reunión, en el párrafo 229, nos decían los obispos latinoamericanos que se necesitaba hoy en nuestro continente una nueva apologética, una como la que hacían los padres de la iglesia, los primeros cristianos, que consistía más que en dar una defensa, en dar una explicación, en explicar las razones de nuestra esperanza, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16, dar razón de nuestra esperanza, explicar. Obviamente, en la medida que más y mejor expliquemos lo que creemos, pues menor necesidad habrá de defenderlo. Ahora, esto implica también que la apologética, así como explica, también tiene que estar preparada para dar una defensa cuando así se amerite. Pero el enfoque que queremos hacer en este espacio siempre es, sobre todo, de explicar. ¿A quién va dirigido este programa? Bueno, en primer lugar, a los católicos. Eso parece obvio, pero no es exclusivo para católicos. Es un programa que va dirigido para todo aquel que quiera conocer las creencias católicas, las comparta o no, sea cristiano o no, incluso crea en Dios o no. ¿Por qué tenemos esta intención de que sea para un público amplio? Porque muchas veces yo he encontrado, y muchas personas han encontrado, que aquel que no cree en la fe católica, o aquel que tiene objeciones a la fe católica, muchas veces las tiene fundadas en una mala percepción, en un prejuicio, en una mala idea de lo que es esta fe. Muchas veces alguien no acepta o no comparte cierta creencia particular católica con base en lo que le enseñaron de pequeño de manera errónea, o con base en lo que un amigo del trabajo le compartió, o con base en lo que su vecino le dijo que era tal o cual creencia. Y no en pocas ocasiones esta opinión del vecino, del familiar, del compañero o incluso de algún profesor de catecismo en los distintos niveles que existen, no en pocas ocasiones esta opinión estaba mal cimentada, estaba mal fundamentada y entonces, lejos de ayudar a la fe, la perjudicó. Aquí tratamos no de diluir para nada la creencia católica, no tratamos de hacerla más accesible quitándole aquellos puntos que pueden parecer difíciles de aceptar para muchos, porque ciertamente hay unas tendencias, unas corrientes que dicen, vamos a hacer accesible el cristianismo diluyéndolo, vamos a hacer accesible el cristianismo editándolo, quitando todo aquello que pueda parecer incómodo o políticamente incorrecto. Esa no es la postura de este espacio. Este espacio intenta hacer accesible el cristianismo explicándolo hasta donde se puede explicar, porque tiene su gran parte de misterio. Y misterio, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no porque sea algo inaccesible totalmente, sino porque es inagotable. Tratamos de hacerlo accesible sin mutilar el depósito de la fe confiado a la Iglesia Católica desde hace 20 siglos ya. Yo tengo la firme creencia que en la medida que nosotros compartimos la fe católica como es, sin tapujos, sin miedos, sin, uy, es que mejor esto no lo digo y lo guardo para ser más popular o quedar bien, yo tengo la firme creencia que mientras mejor hacemos esto, compartirla como es, digamos de frente, muchísimas más personas lo agradecen y ven el esplendor de esta verdad y se unen.
Lo sé también por testimonios que ustedes envían semana con semana a través del correo electrónico o por personas que conozco personalmente, que tengo la dicha de encontrarlos, que cuando uno habla de las verdades de la fe como la Iglesia las presenta, sin cambiarlas, sin adaptarlas a los tiempos, entonces muchísimas personas responden a esto. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos, todos. Independientemente de que en este preciso momento de tu vida creas o no creas, compartas la fe católica o no, todos estamos hechos para ser católicos. Y acabo de decir una de esas frases que es políticamente incorrecta, pero que es verdad. Todos estamos hechos para ser católicos. Porque ser católico es ser de acuerdo al todo que Dios ha hecho y revelado. Es ser universal. Es pertenecer a esta familia que Dios se ha ido conformando a lo largo de los siglos, en la cual tenemos la fundamental convicción de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Muy bien. Habiendo hecho esta introducción, quiero decir para todos los que es la primera vez que nos sintonizan que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com, donde ustedes pueden hacer llegar comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, está apareciendo allí. apologetica@mariavision.com. También tenemos una red social. En Facebook tenemos una página que lleva el nombre de este espacio. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Asegúrate que diga programa de televisión. Allí puedes ingresar e interactuar con otras personas que están compartiendo también allí. Eso es lo interesante también de esta red social, que se puede interactuar. Por último, tenemos el teléfono de María Visión, que está a tu disposición 24 horas del día, no solamente durante este espacio, donde puedes también dejar tus comentarios, tus preguntas, tus saludos. Ese número va a aparecer durante los cortes en tu pantalla. Entonces, habiendo dicho esto, tengo que decir el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la fe. ¿Sí? Todos los días hablamos de la fe. Todos los días explicamos un aspecto de la fe. Pero hoy queremos, bueno, como hemos hecho en muchas ocasiones, plantear nuestro tema de manera de pregunta y tratar de responderla en la medida de las posibilidades que nos otorga el tiempo y la limitación de este programa, la limitación mía también. ¿Qué es la fe? Ese será nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es la fe? Y estaremos yendo a la Sagrada Escritura, al Catecismo de la Iglesia Católica, para, bueno, tratar de ir armando esta respuesta. De antemano digo que no es una pregunta de sencilla respuesta, que no es una pregunta de única respuesta, que no es una pregunta que una vez respondida, pues sea más fácil para nosotros ya creer. Ciertamente responder esta pregunta nos ayuda, pero la fe no se trata únicamente de tener respuestas. Ya lo iremos viendo. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué es la fe? Y para iniciar, pues para no perder más tiempo, yo quiero invitarlos a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, este conjunto de libros, este libro de libros, católico por excelencia, en el cual nosotros tenemos la palabra de Dios, Dios que se ha revelado de manera escrita, la palabra de Dios escrita. Hay un libro en el Nuevo Testamento que es la carta a los Hebreos. Es uno de los últimos libros de este Nuevo Testamento, un libro que en la historia de la Iglesia a más de alguno le causó controversia. Por ahí hubo algunos autores, ¿cómo lo digo?, del siglo XVI, del movimiento llamado protestante, algunos de los líderes de este movimiento, como Martín Lutero, que tenían en poca estima este libro. Curioso, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, hay un elogio de la fe de distintos personajes, sobre todo de la primera alianza, de la antigua alianza, de lo que llamamos Antiguo Testamento. Y quiero compartir con ustedes, aunque es un poco extenso, algunos pasajes, no todo, de este capítulo 11, que nos van a poner en el contexto de nuestro tema el día de hoy. La carta a los Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 1, inicia así. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Y a partir de aquí, que es el versículo 3, va a iniciar a dar un resumen de la historia de la salvación. Si tú no has tenido la oportunidad de tomar un curso de historia de la salvación, bueno, inscríbete ya. Y si ya has tenido oportunidad, aquí vas a encontrar un resumen que te va a refrescar todo aquel conocimiento. Si no lo has hecho ese curso,
Bueno, lee el capítulo 11 para que tengas una idea lo que te espera si te inscribes a un curso de historia de la salvación. Dice, por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Voy a ir comentando algunos aspectos. ¿Cuántas veces las personas que inician por su cuenta un estudio bíblico, obviamente inician muchas ocasiones por el Génesis, por el primer libro, y al llegar a la historia de Caín y Abel, bueno, los que van con esta mentalidad de detective que yo siempre digo hay que tener al estudiar la Biblia, dicen, pero ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Y muchos dicen, bueno, es que Abel, y empiezan a especular. Aquí está la respuesta. El sacrificio que ofreció Abel a Dios fue un sacrificio hecho con fe. El de Caín no. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ello fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Ya desde el principio de la historia humana, bueno, ya con Adán y Eva se había visto, pero con sus hijos, Caín y Abel, ya apareció el tema de la fe. Un misterio grande. Vamos a continuar. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte, y no se le halló porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe, esta es una frase para enmarcar, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Enoc, está hablando del capítulo 5 del Génesis, aquel hombre que se narra que no murió, que Dios lo trasladó, que Dios se lo llevó. Dice el capítulo 5 de Génesis, Enoc andaba con Dios, una figura de lenguaje para explicar que Enoc vivía una vida recta, una vida santa. Pues dice, por la fe Enoc fue trasladado, pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Y la explicación que viene después, repito, es para enmarcarla. Sin fe es imposible agradarle a Dios, pues el que se acerca a Dios primero ha de creer que existe. Claro. Y ha de creer que recompensa a los que le buscan. Esta es una verdad indudable. Dios recompensa a los que le buscan. Recuerdo las palabras de Peter Kreeft, un filósofo norteamericano, converso, él no era católico, era calvinista, se hace católico, y dice, siguiendo la línea de pensamiento de algunos otros pensadores cristianos, como Pascal, como Chesterton, dice que el punto para esto de creer en Dios o no creer, está en buscarlo. Dice que Dios ha dado la suficiente luz para que quien lo busque lo encuentre, pero también la suficiente hacia abajo, no solamente hacia arriba, digamos, de luz, sino hacia abajo también, para que quien no lo busque no lo encuentre. Que hay garantía que todo el que le busca le encuentra, y que el que no le busca, muy probablemente no le va a encontrar. Ahora, decía Pascal, sí, Pascal, el matemático, decía Pascal que era un grandísimo hombre de fe. El que busca a Dios es feliz y es inteligente. Bueno, pero ¿saben qué? Sobre este tema voy a tener que retomar el siguiente bloque porque tenemos que hacer un corte ahora. Vamos a continuar hablando de este capítulo 11 de los Hebreos que nos va a poner en el contexto y vamos a tratar de desarrollar esta pregunta. ¿Qué es la fe? Vamos a hacer un corte, ten la escritura a la mano, el catecismo y ya regresamos. Amigos, estamos con el tema hoy de ¿qué es la fe? Y estábamos, para ponernos en contexto, leyendo juntos este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el cual yo invito a que todos estemos juntos ahí. Solo para que no quede ahí en el aire, porque luego me dicen, oye, dices ideas y luego no las terminas. Tienen razón. Lo que estaba comentando de Pascal, lo voy a decir brevemente para que no quede allí. Pascal decía que hay tres tipos de personas. Los que buscan a Dios y le han encontrado,
los que buscan a Dios y todavía no lo encuentran, y los que ni le buscan y por lo tanto no le han encontrado tampoco. Pascal decía que el primer grupo de personas eran felices y sensatas, personas felices y sensatas. Felices porque habían encontrado a Dios, sensatas porque le habían buscado. Decía que el último grupo de personas eran personas insensatas e infelices. Insensatas porque no buscaban a Dios e infelices porque no lo encontraban sin buscarlo. Decía que el grupo de en medio eran personas sensatas porque buscaban a Dios, más aún no felices porque todavía no lo encontraban. Sin embargo, decía Pascal, todos aquellos pertenecientes a este grupo de en medio, los que buscan pero todavía no encuentran, tienen garantizado eventualmente el acceso al primero de los grupos. Todo el que busca a Dios tiene garantizado encontrarle. Todo el que le busca con un recto corazón, dice la Escritura, el Señor se le manifiesta. Hay que tener siempre la rectitud de intención presente, la pureza de intención. La pureza de intención es la que ha llevado a hombres y mujeres a lo largo de 20 siglos a ingresar a la Iglesia Católica, aún a pesar de haber nacido fuera de ella, por ejemplo. Pureza de intención, rectitud de intención, estar dispuesto a seguir al Señor a donde el Señor te lleve, estar dispuesto a buscar la verdad sin importar la consecuencia que esta verdad pueda tener para tu vida. Bueno, otro tema. Vamos a continuar. Capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Estamos leyendo los versículos iniciales. Vamos a continuar a partir del versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber dónde iba. Hay que tener muy presentes estos párrafos, porque Abraham va a ser modelo de fe. Se le considera como el modelo de la fe. Entonces hay que tener esto en mente porque regresaremos a él después. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por lo cual también de uno solo, y ya marcado por la muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las playas. En la fe murieron todos ellos, esto es interesantísimo, en la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que sí hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado podían volver a ella. Por el contrario, aspiran a una mejor, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Si aquí podríamos detenernos tanto. Está ahora ya hablando de pasajes que suceden en el libro del Génesis alrededor del capítulo 22. Abraham e Isaac. Isaac, que es una figura poderosísima de Cristo. Recuerden que yo muchas veces en este programa les he hablado de la tipología. Aquello que nos ayuda a ver en los eventos, hechos, personajes del Antiguo Testamento, prefiguraciones de Cristo y la Nueva Alianza. Que nos ayuda a ver en los eventos, hechos y personajes del Antiguo Testamento figuras, tipos, que nos preparaban el camino, nos anunciaban lo que Jesucristo traería en la plenitud de los tiempos. Pues Isaac es uno de estos tipos, de estas prefiguraciones, por eso se llama tipología, el estudio de los tipos. Quien quiera saber más, lea el Catecismo, párrafos 128, 129 y 130. Muy bien. Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio por su padre. Y dice aquí que por la fe, Abraham, sometido a esa prueba terrible, dice, ofreció a Isaac como ofrenda. Dice, sabía él que Dios era poderoso aún para resucitarlo de entre los muertos. Ahí hay una clave poderosísima para interpretar aquel pasaje de Génesis 22.
Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. ¿Se dan cuenta cómo esto es un resumen de la historia de la salvación? Y yo de verdad les exhorto nuevamente, si tú no estás en clases de Biblia, si tú no has tomado un curso de historia de la salvación, pero por favor, ve a tu parroquia mañana. Ve a tu parroquia mañana, habla con el señor cura, habla con el vicario, habla con el sacerdote que esté ahí y dile, padre, ¿cuándo empiezan las clases de Biblia? Y el padre te va a decir, ya empezaron, te puedes escribir, te va a decir, no tenemos, pues tú dile, ¿cuándo empezamos? Hagamos unas clases de Biblia, hagamos una escuela bíblica. Yo sé que muchos de ustedes que ven este espacio viven en comunidades o en lugares donde ni siquiera hay una parroquia, porque nos ha llevado esta labor a visitar lugares muy alejados de comunidades, de ciudades, donde hay parroquias en abundancia, pero entonces está un medio como María Visión, por ejemplo. Bueno, pues hazte el propósito de reunir a un grupo de personas en tu casa donde tienes acceso a María Visión y pónganse el propósito de ver el programa del maestro Pepe González, por ejemplo, Palabras de Vida. Es una clase de Biblia. Si tú no tienes acceso físico por alguna enfermedad, por ejemplo, a salir de tu casa para ir a una clase de Biblia, hazte el propósito de semana con semana seguir el programa de Pepe González o el programa de Jaime Hernández. Programas donde tú realmente estás teniendo una clase de Biblia y de magisterio de la iglesia. Hazte ese propósito. El caso es que por tu voluntad no quede. Que no digas, uy, no, pues es que a mí nadie me enseña. No, tú tienes que tomar la iniciativa de aprender. Bueno, regreso. Luego me voy por otro lado. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar del efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Este es un punto importantísimo de la fe. En la fe no, todo es evidente. En la fe hay muchos aspectos que escapan de nuestra vista. Pero la fe, de alguna forma, aunque no lo veas, te hace poseer aquellas realidades. Y aquí lo dice, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Ya estamos en el libro de Josué. Por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, aquí en el versículo 32 del capítulo 11, y a qué continuar, dice, pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada. ¿Te das cuenta? Está narrando episodios hablando de personajes del Antiguo Testamento. Todo esto que ha dicho corresponde a un pasaje del Antiguo Testamento. Curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Aquí voy a hacer un comentario que es muy importante. Como muchos de ustedes saben, y si no saben, pues ahora se van a enterar, las Biblias católicas difieren de las Biblias protestantes no solamente en traducción de algunos pasajes clave, sino también en número de libros. La Biblia católica tiene 73 libros, la Biblia protestante tiene 66. Muy bien.
Los libros que faltan a la Biblia protestante son 7 y todos ellos pertenecen al Antiguo Testamento. Los protestantes tienen esta carencia de libros desde Martín Lutero, que Martín Lutero en su primera, digamos, en las primeras ediciones protestantes, vamos a decirlo así mejor dicho, en las primeras ediciones protestantes de la Biblia, los 7 libros faltantes aparecían, pero como un apéndice, digamos. La primera edición en inglés, que es la lengua por antonomasia protestante, que fue la King James, la del rey James o Santiago, incluía estos 7 libros que ahora no están en ninguna Biblia protestante. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué tiene que ver con esto de la carta a los hebreos? No quiero desviarme mucho del tema de la fe, pero es importante hacer esta aportación. Los libros que faltan son llamados deuterocanónicos. Y entre esos 7 libros faltantes están los 2 libros de los Macabeos. Pues bien, este capítulo 11 de la carta a los hebreos, particularmente en estos pasajes que estamos viendo ahora, que es del versículo 32 hasta el 40, que es el final del capítulo, están refiriendo a hechos y personajes del Antiguo Testamento. Y cuando, en alguna ocasión, teniendo una edición protestante de la Biblia, estaba yo viendo este capítulo, me llamó poderosamente la atención que en un estudio muy cuidadoso y minucioso, porque hay que decirlo, muchas ediciones protestantes de la Biblia tienen estudios cuidadosos, tienen concordancias, tienen referencias, y me llamó poderosamente la atención que cada uno de estos pasajes traía una pequeña letra que abajo refería a un versículo del Antiguo Testamento. Y decía, donde hablaba de los que escaparon al filo de la espada, la referencia donde eso venía. Los que curaron de sus enfermedades, ¿dónde venía? Los que fueron valientes en la guerra y rechazaron ejércitos extranjeros, ¿dónde venía eso? Donde dice, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos, refería, por ejemplo, a los libros de los reyes. Y así, cada uno de estos pequeños pasajes que hemos leído, refería al Antiguo Testamento. Y cuando llegaba a esta parte, esa edición protestante de la Biblia, donde dice, unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor, que es el versículo 35 del capítulo 11 de Hebreos, esta línea, solamente esta línea, no tenía referencia al Antiguo Testamento. Las líneas precedentes y las líneas posteriores tenían su referencia al Antiguo Testamento. Esta no, que está en el versículo 35, repito. Y dije, ¿por qué no? Inmediatamente lo comprendí. Refiere esto que está hablando el autor de la carta a los hebreos a uno de los libros, de los Macabeos, al segundo libro de los Macabeos. Y como este libro no está en las Biblias protestantes, pues parece como si el autor de la carta a los hebreos, que conoce perfectamente el Antiguo Testamento, se hubiera sacado de la manga, es una expresión mexicana, no sé si se utiliza en algún otro país, vamos, se hubiera inventado, hubiera hecho aparecer como un buen mago de la nada esta referencia. Porque vamos a ver, para cualquier persona con sentido común, aquí me refiero principalmente a mis hermanos cristianos protestantes, cuando están leyendo en su Biblia este pasaje de los Hebreos y ven que hay referencia al Antiguo Testamento en todas partes, menos en esta línea, uno tendría que preguntarse, ¿por qué no? Resulta que refiere al segundo libro de los Macabeos. Si el autor de la carta a los Hebreos lo está refiriendo, es porque de alguna forma lo consideraba pues al mismo nivel que cualquier otro de los pasajes que está aquí, referidos en otros libros. Un dato muy importante en esta cuestión de la Biblia y del canon. Cierro el paréntesis, regresamos. Versículo 36. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo. Una de esas frases para enmarcar, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección.
vamos a detenernos aquí porque esto es una maravilla, el cierre del capítulo 11 de los Hebreos. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros. ¿Quién es este nosotros del que habla el autor? Pues nosotros, los que vivimos, por así llamarlo, después de Cristo. Todos estos personajes de los que se nos ha hablado en este capítulo 11 de forma tan increíble, vivieron antes de Cristo. No pudieron contemplarlo. Lo anhelaban, lo esperaban. Pero dice aquí, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga dispuesto algo mejor? Aquí me voy a detener y voy a hacer una exhortación. Da gracias a Dios que naciste en un tiempo en el cual se puede conocer a Cristo. Agradece el don de haber nacido en un país cristiano. Agradece el don de haber nacido en una familia cristiana, en una familia de fe. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Seremos acaso mejores que esta multitud de hombres y mujeres cuya fe alaba este capítulo de la Carta a los Hebreos? Seguramente no. Pero Dios dispuso algo mejor para nosotros. ¿Por qué? Por mero amor y gracia. Hay que ser agradecidos. No hay que ser unos ingratos. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros. Este es el tiempo en el que vivimos. De modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Aquí hay un misterio impresionante, también increíble. La comunión de los santos, la unidad del género humano en Cristo. De manera que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Comunión que es dada por Cristo en su alianza. Comunión a la que tenemos acceso a través de la puerta de la fe. Vamos a hacer un corte. Regresando a este corte, seguiremos con este tema, ¿qué es la fe? Ya hemos puesto el grandísimo y bellísimo contexto del capítulo 11. Iremos al catecismo a ver qué nos dice el magisterio de la Iglesia. Vamos y venimos. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Agradezco a los que ya están comunicando vía telefónica, vía correo electrónico, vía el Facebook, la red social. Voy a mencionar a algunos de ustedes. Les agradezco muchísimo y les recuerdo que semana a semana, lo mencione o no lo mencione, yo ofrezco orar por todos los que siguen este espacio. Ya sea que escriban o no escriban, se comuniquen o no se comuniquen, compartan o no lo que aquí decimos, les guste o no. Simplemente yo, por el hecho de dedicarnos un minuto o muchos minutos de su tiempo, ofrezco orar por sus intenciones y sus necesidades. De antemano sé que mis oraciones son algo muy pobre, pero las ofrezco de forma sincera y humilde. Y les pido que si ustedes tienen a bien y lo quieren hacer, pidan también en sus oraciones por nosotros, por María Visión, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades. Agradezco entonces a Miguel Ángel Vázquez, a Evelina Padilla Gómez, a Katy Lozano González, a Juan Carlos Alcalá, a Francisco Javier Martínez, a Lupita Cázares Osorio. Todos ellos nos están escribiendo correos electrónicos. A Ira Estrada desde Guatemala, que siempre se hace presente. Desde Panamá, Jorge Ortega, muchos saludos a Panamá también. Y bueno, más allí en correo electrónico y en la red social, en el Facebook, bueno, aquí, a ver, está más complicado decir, pues son más, pero agradezco también a Tere Macías, a Eloísa Campo Redondo, a Lucía Sánchez Camarena, Francisco Velasco, Juan Antonio Cortín Hernández, a todos ustedes, a Graciela Peaj, a Azucena Morales, muchas gracias. Les recuerdo, correo electrónico, apologética@mariavision.com, red social, apologética, razones de nuestra esperanza, busque donde dice programa de televisión y también en las llamadas telefónicas. Gracias a los que ya se comunicaron hasta el momento, como Evelia Magaña de aquí de Guadalajara, un saludo y muchas gracias. De Saltillo, Coahuila, la capital mundial del zarape, Francisca Rodríguez, un saludo hasta Saltillo. Y Lourdes Bretón hasta Puebla, bellísima Puebla de Los Ángeles, también aquí en México. Saludos a todos ustedes. Ahí está, miren, la cabina de producción mandándoles saludos también. Muy bien, vamos a regresar con nuestro tema, la fe. ¿Qué es la fe? Habíamos visto como contexto el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde se nos da esta
bellísima historia en reducido de la salvación, este resumen de la historia de nuestra salvación. Y culmina la carta a los Hebreos diciéndonos pues que estamos unidos en esto, tanto todos estos héroes de la fe, digamos, del Antiguo Testamento como nosotros. Que no es que sean dos historias separadas, que si bien Cristo vino y parte la historia en dos, no es para distinguir entre las personas que vivieron antes de él y nosotros, que es para unir. Y que de alguna forma misteriosa, dice Dios, quería que ellos que vivieron antes, junto con nosotros, llegaran a esa perfección. Qué maravilla, el amor de Dios que quiere hacer una gran familia de todos nosotros. Para eso necesita nuestra libertad. Si tú libremente no quieres, pues no vas a ser parte. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el catecismo? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? Vamos a ver algunos párrafos. Los párrafos que hablan de la fe en el catecismo son muchísimos. Vamos a ver algunos. ¿Qué te recomiendo yo? Que tomes nota del número del párrafo que yo voy diciendo y que ya después tú lo analices con calma en la semana. Yo no sé si tú ya tienes el catecismo de la Iglesia, pero yo llevo pues muchos años, los años que lleva este programa por lo menos, bueno, no son muchos, pero son algunos, exhortando a que tengas esto en tu casa, a que lo compres. Son unos cuantos pesos o dólares o colones o bolívares, donde sea que nos estés viendo, que va a ser una de las mejores inversiones que vas a hacer. Que junto a la Biblia, que casi seguro tienes en casa, tengas también el catecismo de la Iglesia. Porque en este subsidio, que tiene 20 años ya, 20 años, se encuentra de alguna forma condensada la fe católica. Bueno, lo que creemos. Entonces, tenlo en casa, por favor. Toma el párrafo que yo voy a ir dando para que lo analices después con profundidad, lo compartas en familia. Miren, estamos en el año de la fe, que el Papa ha convocado y que nos invita a reanimarla, a revivirla, a refrescarla, a recuperar la alegría de ser cristianos y de transmitirlo. Pues no esperes que el año de la fe ocurra allá en el Vaticano con el Papa y los cardenales y los obispos, y que el Papa haga un gran documento que lo hará, y que, bueno, vamos, el año de la fe tiene que ser en tu casa, allí en lo pequeño, en la iglesia doméstica que es tu hogar. ¿Qué mejor iniciativa, qué mejor actividad para este año de la fe que tener el catecismo, tener la Sagrada Biblia y en familia compartirla? Hasta el propósito de, por ejemplo, compartir la liturgia de la palabra del domingo en familia, con tus hijos. Qué testimonio tan impresionante que el padre de familia pueda compartir la palabra del domingo con sus hijos antes de ir a misa. Que tomen el catecismo de la Iglesia, vayan al índice y vayan juntos conociendo las verdades que allí se expresan párrafo por párrafo. Ahora, si tú no lo tienes, no lo quieres comprar, en internet también está. Está la página oficial del Vaticano, ojalá que la podamos poner en pantalla más adelante, www.vatican, con B de la chiquita que decimos, o V, vatican.b, chiquita otra vez, A, www.vatican.ba. Allí es una página que tú puedes acceder como en 8 idiomas distintos, el castellano está por supuesto allí. Puedes ver el catecismo de la Iglesia completo, puedes ver los documentos del Concilio Vaticano II completos, que también el Papa nos ha pedido en este año de la fe recuperarlos. Puedes ver la Sagrada Biblia en línea, y además esta página tiene una herramienta de búsqueda muy buena. Tú puedes buscar por palabra, puedes buscar por tema, puedes buscar por el índice. Vamos, que no hay excusa. Que tienes tu Biblia y tu catecismo impresos, muy bien. Que no, pues en línea. Hay que ir, hay que hacerlo. Muy bien. Catecismo de la Iglesia. Ahí está la página. Vatican.ba, perfecto. Tú ingresas ahí, eliges español o el idioma que más te guste y vas a ver en la parte de abajo, ya que estamos en esto, en la parte de abajo de la página, ya que ingresaste con tu idioma, vas a ver una sección que dice textos fundamentales. Y allí vas a encontrar la Sagrada Biblia, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia, los documentos del Concilio Vaticano II. Muchísimas personas me escriben preguntándome, ¿dónde puedo encontrar los documentos del Concilio Vaticano II?
en internet. Si me escribiste un mail es porque tienes internet. Ve a esta página. Busca, sé un poquito autodidacta. El Código de Derecho Canónico, impresionante. Haremos un programa de eso más adelante. Bueno, vamos. Catecismo, párrafo 166. Dice: la fe es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Vamos a ver. Me voy a detener aquí un poco. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Si ya pusieron atención en lo que dice el párrafo 166 del Catecismo, notaron ya dos elementos de qué es la fe. Uno es nuestra respuesta, la parte humana. Pero hay otra parte, que es la parte de Dios. La iniciativa de Dios que se revela. La fe, en primerísimo lugar, es algo que viene de Dios. Se dice en teología que es una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Se dice ya en una definición más formal que la fe es una virtud sobrenatural que nos mueve, nos lleva a aceptar lo que Dios ha revelado. Pero yo sé que para muchas personas este lenguaje les cuesta un poco, y entonces quiero tratar de explicarlo de una forma que sea más accesible. Y creo que este párrafo, el 166, nos ayuda mucho, porque dice: la fe es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revele. Yo quiero poner el énfasis aquí, para que sea una respuesta nuestra, libre, porque es amor. Al final de cuentas, la fe va a hablar de una relación de amor. Y yo aquí lo he dicho muchas veces: el amor tiene que ser libre o no es amor. El amor tiene que ser libre o no es amor. Bueno, la respuesta libre del hombre, sí, pero antes que esa respuesta nuestra, tiene que venir la iniciativa de Dios. Porque si el hombre responde, responde a algo. ¿A qué algo respondemos? A la iniciativa de Dios que se revela, se manifiesta. Si bien dice la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, por allí del versículo 20, que por la pura razón se puede saber que Dios existe observando la naturaleza, las cosas creadas, por la pura razón no podríamos saber que Dios es trino y uno. Para eso necesitamos la revelación, que Dios manifieste esta identidad que tiene. Y ante esta revelación de Dios, a este primer acto, que es el acto de Dios, le sigue el segundo acto, que es el de la libre respuesta de nuestra parte. Y entonces, si te das cuenta, en la fe la fe no es una cosa aislada de uno solo. No puede ser un hecho aislado. ¿Por qué? Porque al venir de Dios y al demandar de nosotros una respuesta positiva o negativa, ya involucró a más partes. Y por lo tanto también a nivel humano, la fe, digamos a nivel solamente humano, la fe no puede ser nunca un acto solamente tuyo. Como decir, bueno, pues yo creo, me encierro en esta fe que yo creo yo solo, y Dios y yo, mayoría absoluta, que los demás le hagan como quieran. Eso no cabe dentro de la fe, porque la fe, al ser en primer lugar, una iniciativa de Dios que se revela. En segundo lugar, una respuesta nuestra, está llamando ya desde el principio a la comunión. A la comunión. No puedes tú decir que crees tú y ya, que los demás le hagan como quieran. La fe, como virtud sobrenatural que nos lleva a aceptar lo que Dios revela, te lleva también por fuerza, y lo va a explicar aquí el catecismo después, a compartirla. Vamos a seguir leyendo y vamos a entender mejor. Párrafo 166 dice: pero la fe no es un acto aislado.
Nadie puede creer solo. ¿Cómo nadie puede vivir solo? Nadie se ha dado la fe a sí mismo. ¿Cómo nadie se ha dado la vida a sí mismo? Miren, a mí me gusta mucho leer el catecismo desde hace mucho tiempo. Y voy a ser sincero, voy a hacer como una especie de revelación. Hay muchos párrafos que la verdad no están escritos para que a la primera vez, cuando tú no eres un teólogo o profesional, lo entiendas. Hay que leerlo una, otra vez, meditarlo. Pero pocos párrafos están escritos con una claridad como esta, con una sencillez como esta, con los ejemplos tan apropiados como estos. Dice, nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. ¿Tú no te diste la vida a ti mismo? ¿No? Y tampoco te puedes dar la fe a ti mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Por eso te decía yo, en la fe no cabe esto de Dios y yo y los demás que le hagan como quieran. No. No se vale encerrarse y pretender que ya todo está bien. No, no, no. Ese no es el propósito de Dios. Miren, yo recuerdo hace, muchos años, que conocí, a unos cristianos protestantes, muy buenas personas, un testimonio increíble. Y en algún punto, en una conversación me dijeron un día, Rafa, ¿tienes una relación personal con Jesucristo? Y es una pregunta habitual que el protestante le hace a un católico, sobre todo. Bueno, en el contexto latinoamericano, ¿no? ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? Cierto que una relación personal con Jesucristo es indispensable, es necesaria, indispensable. Pero vamos, Dios no se reveló de la manera que lo hizo, no se encarnó de la manera que lo hizo la Santísima Virgen María, para que nosotros tuviéramos una relación personal con Él únicamente. Él se reveló de la manera que se ha revelado, se encarnó como lo hizo en María Santísima y hizo su ministerio en este mundo, su pasión, su muerte y su resurrección, instituir una iglesia, para que tengamos una relación no solo personal con Él, sino una relación de alianza. Una relación en la que está no solamente Él, sino muchísimos otros, donde es una relación familiar. No es el propósito de Jesucristo que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Él aislados de los demás. Y que cada quien haga su propio grupo, su propia comunidad, su propia iglesia, aislado de los demás. Y que si ya no me gusta lo que mi líder, mi pastor está predicando, pues yo voy a otro grupo donde sí me guste lo que están predicando. O yo inicio mi propio grupo, mi propia secta, mi propia iglesia. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Jesús no es únicamente que tengamos una relación personal con Él. Es indispensable una relación personal con Él, pero no se queda solamente ahí. Dejarlo solamente ahí es reducirlo, es un reduccionismo, ofensivo. Él quiere una relación de alianza, familiar, donde estemos muchísimos hombres y mujeres. Dios quiere que todos los hombres se salven. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Cada creyente es como un eslabón, dice, en la gran cadena de los creyentes. Vinieron otros antes que yo. Tenemos aquí la lista de todos los papas que históricamente nos dan la garantía de que estamos conectados hasta el tiempo de Jesucristo. Miren, San Pedro, apóstol de Cristo. Benedicto XVI, aquí abajo. Benedicto XVI, hasta acá abajo. ¿Vieron todo lo que tardó la cámara en llegar? Porque son 265 eslabones. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Otros vinieron antes que yo y seguramente otros vendrán después. Por eso la fe la he recibido y la debo transmitir. Y vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y regresamos en el último del programa para concluir ya con este tema, ¿qué es la fe? Amigos, estamos de regreso, ya nos queda muy poco tiempo, tenemos que concluir. Agradezco muchísimo sus comentarios en el Facebook,
sus comentarios en el correo electrónico, también sus comentarios vía telefónica, menciono los últimos que han llegado. Angelina Luque de Querétaro. Angelina, muchas gracias. Ya recibí lo que me mandaste, por cierto, muchas gracias. María López Sánchez de Guadalajara, muchas gracias. Adrián desde Guatemala, muchas gracias Adrián. Y Tere Macías desde Monterrey, muchas gracias Tere también. Miren, estábamos compartiendo estos párrafos del catecismo. Les digo yo que el catecismo habla muchísimo más de la fe. Vayan, por favor, repasen, busquen por ahí a partir del párrafo 160. Explica muchísimo más el catecismo de la Iglesia Católica qué es esto de la fe. Y la verdad es que no se van a arrepentir de hacerlo. Quiero compartir un último párrafo, 144 del catecismo. Dice, la obediencia de la fe, dice, obedecer, del latín ob audire, tiene que ver con esto, con escuchar. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Someterse libremente a la palabra escuchada. Libremente. Someterse libremente a la palabra escuchada. Escuchas a Dios, libremente responde. Dice, y de esto, Abraham es el modelo que propone la Sagrada Escritura. Dice, y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Escucha la palabra que viene de Dios a través del arcángel y libremente se somete. El misterio cristiano, el propósito del cristianismo está, digamos, de alguna forma encapsulado en María Santísima. El hombre fue hecho libre por Dios. Se hizo esclavo a sí mismo a través de la caída de nuestros primeros padres. Jesucristo, Dios mismo, se encarna para liberarnos nuevamente, para que siendo libres, libremente nos hagamos esclavos, como María. He aquí la esclava del Señor. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Muy bien, eso es lo que quería compartir por último, el párrafo 144. Hay otra definición de fe, porque les digo, no hay una sola, son muchas. Pero hay una que nos ha dado, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Dice, fe es el acto del intelecto cuando éste asiente a la verdad divina bajo la influencia de la voluntad movida por Dios a través de la gracia. Sí, yo lo sé, pero bueno, medítenla otra vez, la voy a repetir. Fe es el acto del intelecto cuando éste asiente a la verdad divina bajo la influencia de la voluntad movida por Dios a través de la gracia. Fe, la virtud sobrenatural, es decir, que Dios nos da para asentir libremente, para aceptar con todo nuestro ser libremente lo que Dios ha revelado. Actúa en nuestro intelecto, pero la voluntad también está involucrada. Es decir, no es un caso, no se trata de ser autómatas, de ser robots. Se trata de que nuestro intelecto, nuestra voluntad se involucre también en esto, para poder con convicción dar esta respuesta libre al Dios que se revela y agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Nos tenemos que despedir. Sé que para muchos habrá sido poco lo que hemos compartido hoy, pero de antemano dije que sería muy extenso este tema y en un programa no se puede agotar. Yo les invito en este año de la fe a que nos adentremos en este tesoro que la Iglesia salvaguarda desde hace 20 siglos con la guía del Espíritu Santo y que invoquemos el poder divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le digamos, como aquellos personajes del Evangelio le dijeron al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que Dios les bendiga, que María Santísima les acompañe. Soy Rafa Piña Valdés y a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible le doy las gracias. Si el Señor lo permite, nos encontraremos nuevamente con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son
from heaven to earth to die for me.